Hoy ya es la parte número 19 sobre Gog y Magog. Estamos llegando ya prácticamente al final de esta temática. Ha dado mucho de sí, pero aún dará algo más. Hoy vamos a ver un poco sobre la cuestión que ya fuimos mostrando últimamente, la relación cada vez más tensa entre Rusia e Israel. Pues vamos a hacer un repaso hoy precisamente de lo que tiene que ver entre Rusia e Israel, pero que evidentemente esto no va de ellos solos. Era una noticia del 8 de julio de este año, 2022. Estados Unidos dice que Rusia amenaza a Israel debido a la presión por la guerra. Interesante esto, ¿eh? Luego abajo nos dice Estados Unidos, dice que era de esperar que Rusia amenazara a Israel justo cuando Irán, Rusia y China realizarán maniobras militares en Latinoamérica. Desde luego nos damos cuenta cómo esto va mucho más allá de esas fronteras. Estamos hablando de otro continente, Latinoamérica, pero que intervienen los mismos actores. Eso sí, Israel en su zona. ¿Y cómo va todo esto? Pues ya veis, distintos enfoques en distintos lugares, pero al final siempre están puestos los mismos. Lo que pasa es que sí es cierto, en la parte más oriental de Europa, ¿qué hay? Pues y al finalizar, Israel. Y es un objetivo, de eso no hay duda. Pero una vez más ya veis cómo se mueve todo en tantas partes. Y atención también a esto, era del 18 de julio de este año. Se acerca el final de la alianza entre Rusia e Israel. Sebastián Cote Pavón es quien escribe el artículo, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, la UNAL. Aunque la diplomacia entre ambos países se afianzó a principios del 2000 con la elección del presidente Vladimir Putin y la designación del primer ministro israelí Ariel Sharon, las actuales tensiones en Siria y la guerra en Ucrania tienen en jaque la relación bilateral. En los últimos meses, las relaciones entre Rusia e Israel se han venido deteriorando rápidamente y por muchos motivos la guerra en Ucrania puede llevar esta situación a una auténtica crisis. A lo largo del tiempo, Israel ha logrado consolidar una alianza estratégica con Rusia. A principios de los 90 y como consecuencia del colapso de la URSS, aproximadamente 1 millón de judíos rusos que recibieron autorización para salir de su país fueron absorbidos por el Estado de Israel. Actualmente, el 16% de la población israelí es de origen ruso y Rusia alberga más de 450.000 judíos. A pesar de que hoy Rusia no es uno de los principales socios comerciales de Israel, en 2022 la balanza comercial entre ambos países es 400 veces mayor que en 1991, especialmente en intercambios de metales preciosos, plástico, tecnología y equipos militares. Es de notar que algunas empresas israelíes ayudaron en su momento a construir una fábrica de drones en Ekaterimburgo. Durante la administración Obama, Washington no solo negoció con Irán, sino que se acercó mucho a los países árabes, lo que hizo que Tel Aviv se aproximara aún más a Moscú. Por eso, en 2014, Israel se abstuvo de condenar la anexión de Crimea. Sí, recordad, 2014, Crimea, ¿eh? Y esto vuelve a estar en la olla en plena ebullición. En 2015, Rusia intervino en la guerra civil siria buscando 3 objetivos estratégicos. Primero, retomar el control del puerto sirio de Tartus para acceder a aguas templadas y proyectar su poder desde el Mediterráneo. Segundo, transformar a Siria en un laboratorio para ensayar nuevas armas. Y tercero, adueñarse de algunas refinerías de petróleo. Pero más allá de estas consideraciones, lo que pretendía Rusia era convertirse en un actor indispensable con el fin de afianzar su permanencia en Medio Oriente. Por eso establece buenas relaciones con todos los estados de la región para erigirse como árbitro y mediador en las disputas interestatales. En otras palabras, ahora todos deben acudir al presidente ruso Vladimir Putin para solucionar los problemas con sus vecinos, pero lo que menos le interesa al Kremlin es resolver las diferencias, porque de hacerlo se convertiría en un actor prescindible en la zona. Y abajo interesante el pie de página de esta fotografía.
Moscú tiene la comunidad de expatriados israelíes más grande en el mundo, con aproximadamente 80.000 ciudadanos viviendo allí. Rusia ha hecho alianza con los enemigos de Israel. En 2015, Rusia autorizó el paso de aviones israelíes en Siria, cuando la nación judía bombardeó posiciones iraníes. Durante esa arremetida, y a pesar de los centenares de incursiones de los últimos 7 años, las baterías rusas S-300 y S-400 nunca dispararon contra los jets israelíes gracias a un acuerdo tácito firmado entre ambos países. Pero las cosas han cambiado. Por ejemplo, algunos miembros de la Knesset, Parlamento unicameral y sede del Poder Legislativo del Estado de Israel, se alarmaron ese mismo año por el hecho de que Putin estableciera sólidas alianzas con sus peores enemigos, Irán, Hezbollah y el régimen sirio. Lo que observamos hoy es que Rusia ayudó a posicionar con firmeza a Irán y a Hezbollah en el sur de Siria, muy cerca del Golán. Incluso en junio de 2022, las Fuerzas Armadas rusas y sirias llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos a pocos kilómetros de la frontera israelí. También vale la pena recordar que en febrero de 2022, pocos días antes de la invasión a Ucrania, Rusia llevó a Siria misiles hipersónicos y bombarderos capaces de portar armamento nuclear. Como resultado de la guerra iniciada por Rusia hace 5 meses, muchos efectivos rusos estacionados en Siria empezaron desde mayo a ser trasladados a Ucrania para combatir hombro a hombro con los mercenarios sirios y libios contratados por el Kremlin. Al parecer, algunas de las bases rusas en Quneitra y As-Subaida, en Siria, van a quedar ahora en poder de Irán y Hezbollah. A esto hay que sumarle el hecho de que, en abril, una delegación de Hamás fue acogida en Moscú por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, justo cuando se estaban presentando disturbios en la explanada de las mezquitas. Interesante, ¿eh? Vaya historia. Apoyos a Ucrania y conflictos en Siria. Sin duda, el evento más relevante dentro del declive en las relaciones ruso-israelíes se presentó el viernes 13 de mayo de 2022. Ese día, Israel lanzó una ofensiva aérea en la ciudad siria de Maisaf y, según el Canal 13 israelí, en esta operación Rusia abrió fuego contra los aviones israelíes, pues por primera vez se activaron los misiles antiaéreos S-300 que solo pueden ser manipulados por los soldados rusos apostados en Siria. Aunque en esta ocasión ningún jet fue derribado, lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es el mensaje que Putin le quiere transmitir a Tel Aviv con sus actuaciones? El mensaje es claro: si apoyas a Ucrania te puedo complicar las cosas en Siria. No es un secreto que Israel envió ayuda humanitaria a Ucrania apenas iniciada la guerra, y el entonces primer ministro alterno de Israel, Naftali Bennett, manifestó su respaldo al pueblo ucraniano. En respuesta a la anterior declaración, la delegación rusa de la ONU criticó unos planes de construcción en los altos del Golán, aduciendo no reconocer la soberanía israelí en un territorio que le pertenece a Siria. Desde mayo, Israel ha estado enviando a Ucrania no solo medicamentos, sino también equipo protector, cascos y chaquetas flak. Sergei Lavrov respondió acusando a Tel Aviv de apoyar a un régimen neonazi en Ucrania. El ministro ruso llegó incluso a afirmar que Hitler era de origen judío y que los peores antisemitas son los mismos judíos. Todo esto ya lo vimos, ¿eh? Luego Israel puso en tela de juicio el objetivo ruso de desnazificar a Ucrania y condenó las atrocidades cometidas por el ejército ruso en la ciudad de Bucha. La réplica se produjo a principios de julio por parte de María Zakharova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, quien le exigió a Israel el cese de los bombardeos aéreos en Siria. ¿Es tan significativa la asistencia brindada por Tel Aviv a Kiev como para que Moscú se pronunciara de forma tan enérgica contra uno de sus aliados? No, pues el apoyo ha sido muy limitado hasta ahora. Por otra parte, Rusia está sintiendo la enorme presión de estar aislada internacionalmente y de que su ejército no esté teniendo el mejor desempeño en Ucrania. De ahí que necesita acercarse ahora más que nunca a unos aliados que constituyan un bloque, Irán, Siria y Hezbollah, en detrimento de otros aliados. Ahora bien, ¿por qué Israel respalda a Ucrania a pesar de que esto puede causar la ruptura de una alianza estratégica con Rusia? A Israel le preocupan las comunidades judías de Ucrania, país que está ligado a la historia del judaísmo con dos ciudades símbolo, Odessa
llamada la Jerusalén de Europa, y Uman, sede de la tumba de Nachman de Breslev, rabino venerado por la comunidad jasídica. Lo que vale la pena analizar es si, ante la evidente preocupación de Israel por Ucrania y debido a la insistencia a Kiev, esta nación le venderá el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. De ser así, dicha venta podría constituirse en un punto de quiebre definitivo en las relaciones ruso-israelíes y el surgimiento de dos bloques muy definidos en Medio Oriente: Rusia, Siria, Irán y Hezbollah versus Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Todo parece indicar que en el Oriente Europeo se está escribiendo un nuevo capítulo de inestabilidad para el Oriente Medio, región que ya es la más volátil, caótica y estratégica del planeta. Bien, yo no sé qué os ha parecido este artículo, pero desde luego es un repaso de una historia relativamente reciente y ya veis cómo está cambiando y hacia qué está desembocando, realmente con los personajes que cita la profecía. Da que pensar, ¿no? Pues mirad si da que pensar que el 21 de julio aparecía este escrito en un medio evangélico que dice: Rusia, Irán y Turquía protagonizan momento impactante y Ezequiel 38 se vuelve tendencia mundial. La cita bíblica Ezequiel 38 fue tendencia todo el día de ayer debido a la unión de tres personajes significativos: el presidente de Turquía, el presidente de Irán y ahora el presidente de Rusia. Según The Washington Post, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un viaje internacional poco común a Irán en el transcurso de esta semana, mientras que la guerra en Ucrania se agrava más y Occidente está cada vez más en tensión por las decisiones de este mandatario. Una mezcla de desconcierto y preocupación ha causado la visita de Putin a Irán, ya que tanto ese país como Rusia han sido rechazados por muchas naciones, y entre ellas está Estados Unidos. El punto que une a todos estos países que han sido de alguna manera excluidos es que buscan poder a toda costa, algo que es demasiado evidente por sus acciones. Ahora, Putin reforzó mucho más sus lazos con sus aliados, siendo Irán y Turquía sus más cercanos. Este tuvo la oportunidad de reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente iraní Ebrahim Raisi, mucho antes de que pudiera verse con Recep Tayyip Erdogan, presidente turco. Fijaos cómo Turquía, estábamos viendo también aquí, cómo va de aquí para allá, siempre sorteando para estar bajo el mejor paraguas, para poder seguir con lo suyo. Pero esto ya sabéis que se va a acabar. CBN News analiza que esta visita se produce después de que Biden haya visitado Israel, país que es amenazado constantemente por Irán. En ese encuentro, las acciones del país iraní fueron discutidas como un problema global de larga data para el que hasta ahora no se le halla solución. Al parecer, esta reunión, junto con otros problemas de carácter mundial, hicieron que distintos pastores y expertos estén analizando que el tiempo de Ezequiel 38 ha llegado y el fin está mucho más cerca de lo que se cree o contempla. El pastor Greg Laurie de Harvest Christian Fellowship y el autor Joel Rosenberg han sido solo algunos de los que han hablado abiertamente sobre el tema y cómo la palabra se está cumpliendo en este tiempo. Interesante cómo los evangélicos, parte de ellos, sí que ven en esto un cumplimiento profético. El punto clave es que la tendencia Ezequiel 38, viralizada en Twitter, hace referencia a la guerra de Gog y Magog, de la cual hay quienes piensan que aún no se ha cumplido. En este caso, Gog sería un individuo que será un futuro líder de Rusia y así estaría frente a Magog. El libro de Ezequiel habla de que Gog atacará a Israel y sus naciones aliadas, pero que Dios intervendrá y vencerá a sus enemigos. Y nos citan el texto de Ezequiel 38 del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Según expertos, la misma Biblia da las coordenadas para que se pueda identificar a todos los protagonistas de este contexto. Desde una perspectiva bíblica, cada vez que tienes instrucciones dadas en la Biblia, siempre comienzas con Israel como el centro de la brújula,
y habla de estas naciones que vienen de las partes más lejanas del norte. Si solo haces una línea recta al norte de Israel, aterrizarás en el medio de Rusia, explicó Jeff Kimley, autor y experto en los últimos tiempos. Está hablando de gente del mundo evangélico. Es ahora cuando aparece esta reunión de Rusia, Irán y Turquía, y de inmediato fue catalogada como un cumplimiento profético por muchas personas en redes sociales, aunque otras más lo negaron expresando que están involucrando este contexto en una profecía bíblica equivocada. Por todo lo anterior explicado y mucho más, es imposible que muchos no dejen de vincular lo que está aconteciendo como el inicio del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Pero ciertamente ninguno sabe la fecha ni la hora en la que el Señor ha de venir, por lo que no es prudente que los creyentes proclamen con seguridad análisis y especulaciones acerca de este tema tan delicado e importante. Fijaos una vez más con esa mala interpretación del día y la hora, nadie sabe. Recordad que el texto en verdad lo que dice es que nadie da a conocer, sino solo el Padre. Cambia la cosa, ¿eh? Pero si sabemos lo de los 6.000 años y que eso acaba en 2031, sí o sí, no hay otra. Por tanto, todas las cosas profetizadas que aún quedan por cumplir, desde ahora en adelante, se irán cumpliendo sí o sí también. Aunque también hemos de decir una vez más que después de haber mostrado tantas conferencias sobre Gog y Magog, ya empezamos a saber discernir lo que se va a cumplir y lo que no de esa profecía, porque había cosas que dependían de un cierto momento que no pudo ser, y después lo que queda, lo que sí se podrá cumplir, es lo que toca para ahora, para nuestros tiempos. Y eso debemos tenerlo claro. Si no, no entenderemos nada y nos vamos a liar más, que más, que más. Solo queda orar y velar estando siempre en la presencia de Dios, pidiendo un corazón correcto que agrade al Señor y anhelando que su reino se establezca en el mundo. Y ya sabéis que todo esto tiene que acontecer, pero ya sabéis que hay algo con lo que ellos no cuentan, y es que Satanás va a aparecer haciéndose pasar por Cristo. Por tanto, ya veis qué trampa satánica, ¿eh? Porque hay mucha parte del mundo evangélico que se ve venir la profecía encima en este sentido, pero por no saber distinguir lo otro, van a caer de 4 patas. Por eso debemos conocer bien la profecía y la sana doctrina, porque de lo contrario estamos fritos. Más noticias. Fijaos, Rusia critica a Israel por su postura antirrusa en el marco de la invasión de Ucrania. La tensión iba más, no falla. Y una noticia más también del 26 de julio, como la anterior. Israel busca dialogar con Rusia ante su intento de cierre de la agencia judía. Israel sigue dispuesto a conversar con Moscú ante su intento de clausurar la agencia judía en Rusia, dijo hoy el primer ministro en funciones israelí, Yair Lapid, después de que el Kremlin llamara a no politizar la situación creada tras su petición de cerrar este organismo promotor de la inmigración judía. Si surgen problemas legales en relación con la importante actividad de la agencia judía en Rusia, Israel está, como siempre, listo y preparado para entablar un diálogo, aseguró un portavoz de Lapid en un comunicado donde recalcó la importancia de los vínculos bilaterales vigentes entre ambos países. Sí, ya sabéis, es esa agencia que desde Rusia sirve para enviar judíos ¿hacia dónde? Hacia Israel. ¿Y qué dijo Putin? Pues que esto se debía parar. Sí, la agencia esta, lo más seguro es que se iba a cerrar. Tensiones continuamente, cada vez más, entre Rusia e Israel. Mirad si no, 28 de julio de este año también, Israel teme un escenario de pesadilla a medida que se intensifica la crisis con Rusia. ¿Por qué de pesadilla? Porque ya saben, como dijo Netanyahu, que lo veis abajo a la derecha, al lado de Putin, que él ya sabía que de las Escrituras hablaban de que Israel sería atacado por Rusia. Y sabe que eso se va a cumplir, lo dijo ya en su momento, y se están viendo venir cómo todo esto se va preparando. Por desgracia, como siempre, las cosas que no se pueden aplicar de esa profecía y las que sí, entre ellos se mezclan y por tanto se hacen un buen lío a la hora de la verdad, pero hay una directriz general que se va a cumplir y lo saben. Y ahora el 1 de agosto y aparece esta noticia. Chabad y Putin pugna por valioso acervo. Los trágicos acontecimientos que se registran en Ucrania dejan ya su impronta en las relaciones entre Israel y la Federación Rusa.
Y esto lo escribió el doctor Israel Hamitovsky, medio israelí, claro. Los trágicos acontecimientos que se registran en Ucrania dejan ya su impronta en las relaciones entre Israel y la Federación Rusa. Por lo pronto, por decisión del gobierno ruso, la agencia judía deberá clausurar sus puertas en Rusia y desde Israel se están desplegando ingentes esfuerzos para derogar tal medida, aunque hasta el momento sin éxito alguno. Sin embargo, en otro espacio hace mucho tiempo que surgió una controversia entre el movimiento Chabad y el gobierno ruso, que hasta el momento no se ha resuelto y en la que podría estar involucrado el gobierno de Israel. Un valioso acervo cultural compuesto por todos los libros escritos por el último rabino de Lubavitch, así como 12.000 volúmenes, 50.000 documentos de gran valía y entre ellos 381 manuscritos que se reunieron y conservaron desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días, es reclamado por Chabad a los efectos que todo este valiosísimo acervo histórico y religioso sea trasladado a la central del movimiento sito en Estados Unidos. Por su parte, Rusia sostuvo que, habida cuenta que el último rabino de Lubavitch no tenía hijos ni herederos, cabe su nacionalización y apropiación. Ante la negativa rusa, Chabad solicitó el apoyo del Senado norteamericano y recurrió a la justicia federal norteamericana. Rusia no compareció aduciendo falta de competencia, de tal suerte que las audiencias se celebraron con la presencia de una de las partes. Hace aproximadamente 10 años, dicho juzgado emitió una sentencia obligando a entregar al movimiento Chabad todo el acervo del movimiento sito en bibliotecas públicas de Rusia o todo otro lugar de la Federación Rusa. La sentencia dispuso igualmente una multa diaria de $50.000 a Rusia ante todo día de retraso en la devolución del antedicho patrimonio. Por su parte, Rusia sostuvo que la sentencia configura una categórica violación del derecho internacional. Esta sentencia fue igualmente un motivo de tensión entre Estados Unidos y Rusia, a tal punto que buques pertenecientes al gobierno ruso se abstuvieron de llegar a las costas norteamericanas ante el temor que pudieran ser embargados. Durante la Primera Guerra Mundial, este acervo fue confiscado por las autoridades soviéticas de la época y trasladado al Museo Lenin de Moscú. En el año 2013, el gobierno de Putin resolvió trasladar paulatinamente el acervo de Chabad al Museo Judío de Moscú, medida que fue anunciada por Putin en una reunión de prensa que contó también con la presencia de representantes de Chabad. La medida suscitó controversia entre los mismos integrantes de la comisión de Chabad encargada de recuperar el antedicho patrimonio. Para algunos de ellos fue el primer paso hacia la meta anhelada. Para otros se trata meramente de una medida tendiente a reducir la presión internacional sobre el gobierno de Rusia. Hasta el momento, todos los esfuerzos desplegados en la ejecución de la sentencia en lo referente al cobro de la multa antedicha no arrojaron fruto alguno. Hace más de un año, durante el gobierno anterior, Israel se comprometió a transferir a nombre del gobierno ruso el bien inmueble perteneciente a la iglesia Zar Alejandro y ubicado en la parte antigua de Jerusalén. Recuérdese que la transferencia de iglesias y bienes que fueron construidos en su momento por el Imperio ruso en la capital de Israel configuran una meta importante en el actual gobierno ruso, en tanto permiten invocar las raíces imperiales, de peso en el discurso de Putin, y apuntan paralelamente a acrecentar su presencia e influencia en Jerusalén. Pues bien, hace pocos días Uri Keidar, abogado de Chabad Mundial, solicitó a la asesora jurídica del gobierno de Israel, Galia Barkaf Miara, condicionar y congelar dicha operación jurídica hasta que paralela y simultáneamente se reintegre todo el patrimonio de Chabad a la sede central del movimiento sito en Estados Unidos. Su postura fue clara y rotunda. Habida cuenta que el acervo de Chabad es parte trascendente e inseparable de la tradición judía, el Estado de Israel no puede estar al margen en esta justificada lucha. Ya veis qué cosas, ¿eh? Cuando parece que es una cuestión de papeles, de escritos, de manuscritos, claro, de personas judías con un peso religioso, y hay una disputa por esos papeles, resulta que de aquí aparecen también otras cosas,
como el peso que tiene Rusia dentro de Jerusalén. Sí, de cuando el Imperio ruso hizo ciertas cosas allí. Y eso les da un peso y una importancia que mira por dónde les trae un gran problema ahora ¿a quién? A Israel. Una vez más nos damos cuenta cómo todo se va complicando paso a paso entre ellos. Pues noticia del 2 de agosto. Conflicto entre las superpotencias. Israel debe elegir a Estados Unidos. Jerusalén debe profundizar el diálogo estratégico con Washington para alinear posiciones y formular un plan de acción frente a los eventos, tanto regionales como internacionales. Ya que veis en la foto a Joe Biden y Yair Lapid. Esto es un medio israelí. Y ya veis, la tendencia clara que deben tener, ya les dicen claramente, sí, muy claramente, tienen que ir al lado de Estados Unidos. Por tanto, si hacen esto, ¿las tensiones con Rusia van a ir a menos? Todo lo contrario. Finalizando por hoy. Noticia del 16 de agosto. Ya no hace tanto, ¿eh? Rusia responsabiliza a Israel de violar la línea de demarcación en los altos del Golán. Los militares rusos recordaron que Israel no tiene derecho a cruzar la línea alfa, como estipula la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y aquí veis en la fotografía estos altos del Golán. Vaya zona tan conflictiva. El Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Beligerantes en Siria ha denunciado este martes, citando información de la parte siria, la violación por parte de Israel de la línea de demarcación en los altos del Golán. El jefe adjunto del centro, Oleg Yegorov, declaró ante la prensa que este lunes un tanque de las Fuerzas de Defensa de Israel partió desde el monte Tel El Fara rumbo a la localidad de As-Sabah y luego se detuvo durante 10 minutos en otra localidad, apuntando el cañón hacia las posiciones del ejército árabe sirio detrás de la línea de demarcación Bravo, después de lo cual regresó en dirección contraria. Según Yegorov, de esta forma las fuerzas israelíes violaron deliberadamente la línea de demarcación Alfa, que no tienen derecho a cruzar en conformidad con los compromisos asumidos en el marco de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU número 350 del 31 de mayo de 1974. Bien, esto es de un medio ruso. Por tanto, os dais cuenta cómo los medios de cada lugar lo que están haciendo es generar aún que se deben posicionar, y no precisamente como amigos, sino todo lo contrario, que la tensión está yendo a más continuamente. Se va preparando el escenario para el cumplimiento profético de Gog y Magog, no el de después del milenio, sino el de antes de la segunda venida de Cristo. Cuidado, ya sabéis que esto va a conllevar algo, porque después de los capítulos de Ezequiel 38 y 39 viene el 40 en adelante, y recordad de qué va eso. Va del templo de Jerusalén, y el plagio satánico será levantar el tercer templo de Jerusalén. Y unos que ya habéis visto, evangélicos, que creen que la profecía va por aquí, van a caer en el gran engaño, porque aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo, para aposentarse allí, al lado también de alguien que va a poner sus tiendecitas en ese lugar. Y no hablo solo de cuestión militar por parte de Estados Unidos, no. Hablo también directamente de las tiendas de su palacio, que es la Santa Sede, que será trasladada a Jerusalén. Y eso tanta gente no lo sabe. Unos creen que eso no va a pasar nunca. Otros les da prácticamente igual, pero cuando suceda, ya sabéis lo que va a pasar con ellos, Van a caer también rendidos a todo lo que van a contemplar. Y los que saben la verdad, que la van pregonando, gracias a Dios van despertando gente con todo ello. Pero hay muchos que siguen rechazando esta verdad tan clara. En fin, cada uno va a decidir, pero las evidencias están delante nuestro. Y recordad que estamos ya terminando los temas de Gog y Magog. Podíamos extendernos aún bastante más, mostrando muchas más cosas, pero creo que lo esencial
ya está siendo más que mostrado. Yo os he hecho referencia al Templo de Jerusalén, al tercer Templo de Jerusalén, que es lo que ellos aplican al capítulo 40, 41, 42, etcétera, de Ezequiel, y es lo que va a marcar la pauta en este mundo. Y vaya pauta. Próximamente hablaremos de esto y también del otro gran coloso que está en toda esta cuestión, China. Preparaos porque la próxima conferencia va a ser prácticamente la puntilla a este tema, el tema que va a llevar a la consumación del gran engaño. Maranata 2031, todo se va cociendo delante nuestro. La segunda venida está muy cercana. Dios os bendiga.